Bueno, Luis, muchas gracias por aceptar mi idea de grabar un video. Eres la primera persona con quien hablo aquí en Moscú y es la primera vez cuando nos vemos. Por eso quiero preguntarte un poquito de tu vida, ¿sí? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué haces aquí en Rusia? No, gracias por la invitación al canal. Muy natural todo. Mi nombre es Luis Carlos Medina. Tengo 29 años. Llegué a Moscú hace más o menos 1 año y 8 meses. Uh-huh. Aquí me dedico a bailar. Uh-huh. Yo estudié en Cuba danza y ahora aquí me dedico a enseñar a los alumnos, a enseñar y a bailar en conclusión. Ajá, vale. ¿Y por qué elegiste Rusia? Es como si elegías entre algunos la verdad, países. ¿no? Decir la verdad, hay que decir la verdad. Sí, claro. No, porque, por ejemplo, nosotros en Cuba no tenemos la oportunidad de elegir dónde vamos. Uh-huh. Porque hay muchos países que no tienen visa, que no nos dejan entrar. Hay países que tienen visa y no nos dejan, a los cubanos como que no nos dejan entrar. Y Rusia, gracias a Dios, tiene la posibilidad de entrar sin visa. Ah, sí, en Sin realidad visa. yo no sabía. Uh-huh. Es como tú no necesitas preparar ningún tipo de los documentos para venir aquí. No, comprar el pasaje y... Wow, qué interesante, y nunca entrar. lo sabía. Ajá. Vale, es como tú elegiste Rusia porque no tienes... Visa. Vale, ¿sí hay más razones por qué Rusia o es la única razón? No, la única. Uh-huh, vale, pero es como tú decidiste venir aquí a Moscú. ¿Y por qué Moscú? ¿Por qué Moscú? Porque siempre escuchaba que era como que era la mejor económicamente, era la mejor ciudad. También me hablaron de San Petersburgo, pero como tal había más popularidad en mi rama, en lo que es el baile, en la parte cultural. Por eso decidí Moscú. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de la vida aquí en Rusia y también en Moscú? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Bueno, las ventajas son que tenemos todo, por lo menos nosotros los latinos, los cubanos. ¿No? Voy a hablar de los cubanos, porque nosotros, por ejemplo, si queremos hablar un poco de política, porque es la realidad, a mí no me gusta la mentira. Si nosotros queremos, podemos ir a comprar comida, hay cosas, hay prosperidad. Como decimos nosotros los cubanos, hay prosperidad. Hay una otra forma de vivir que nosotros no conocíamos, que con dinero puedes hacer, no dinero millonario, pero puedes hacer cosas que nosotros nunca pensamos en la vida. Puedes tener un carro si quieres. La desventaja es el clima, que nada más tenemos como 3 meses, creo, ¿no? Vale, aquí en Moscú es 3 meses y donde yo vivo en una ciudad siberiana, el invierno dura unos 6 meses. Oh. ¿Ves? Es lo único así que yo veo, porque no hay muchas cosas negativas para mí. No sé para los rusos, porque siempre hay, pero para nosotros, los cubanos, está bien. Como vi de tu Instagram, tú tienes tu propia escuela de bailes. ¿Cuándo decidiste como abrir esta escuela y por qué? Bueno, yo decido abrir la escuela al ver que podía tener una posibilidad de tener una compañía como tal, ¿entiendes? No solamente la escuela, no, pensando como en el futuro. Puedo crear una marca, entonces ahí puedo crear ropa, zapatos, etc. Y entonces al ver que, disculpe, al ver que el baile era popular y es lo que yo sé hacer,
y entonces decidí crear mi propia escuela. Tú dices que el baile es popular aquí en Rusia y yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que la salsa y la bachata son los bailes son más populares aquí. ¿Y qué piensas? ¿Cuál es la razón de tanta popularidad? Bueno, yo pienso que voy a hablar primero de la bachata. Que la bachata, la popularidad sea que al ser un país tan frío, la bachata como es más sensual, es más pegado y pienso que por eso sea más popular y más fácil de bailar. ¿Ves? Como es como encender la música y bailar. ¿Tú piensas que es popular solo entre las mujeres o los hombres también? No, los hombres. Los hombres también. Los hombres... Y las mujeres y los hombres rusos se interesan en bachata. Sí, sí. Los hombres les gusta... les gusta la bachata y estar... cerca de una mujer. ¿Vale? ¿Y la salsa? La salsa yo pienso que sea como por la energía que transmite la salsa, ¿entiendes? Eso es una forma de vida, para nosotros los cubanos es una forma de vida la salsa, ¿entiendes? Es como que estar en el barrio, ¿sabes lo que es el barrio, no? Sí, como sí, estar claro. en una esquina, ponen salsa. Y es como la vida de nosotros, ¿entiendes? Sí, pero para vosotros, pero ¿por qué es tan popular entre nosotros? Para ustedes pienso que sea por el ritmo, por lo que transmite, por la alegría que transmite. Pienso que sea eso. No. Vale. Y es como yo entiendo, la mayoría de tus alumnos son las chicas, ¿sí? Sí. ¿Sí hay alguna diferencia cuando tú bailes con una rusa y con una latinoamericana? Sí, por ejemplo, hay algunas, no todas, algunas rusas como que son más, ejemplo, este paso aquí hay que hacerlo porque dijeron que es aquí. Y no siempre es así, es más como que espontáneo, hacer lo que tú sientes que debes hacer en el tiempo de la música, ¿entiendes? Y las latinas traen eso en la sangre que ellos ponen la música y no saben bailar, no saben nada y saben bailar, no, pero que sale natural. Pero no saben la teoría. Exacto, pero hay muchas rusas que bailan mejores que cubanas y latinas y aclarar eso. Hay rusas que bailan mejor que una latina. ¿Por qué piensas que es así? Porque yo lo veo y yo sé. Pero porque aprenden y aprenden la mentalidad, por ejemplo, de como que se sienten identificadas con la cultura de nosotros y ya, ¿entiendes? Porque eso es como una forma de vida. Y llegan a bailar mejor que cualquier cubano. Vale, pero sí, cuando tú viniste aquí a Rusia, sí tú tuviste un choque cultural. 100%. ¿Cuál fue? 100%. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí es muy difícil, ¿cómo explicarte? Relacionarse ¿Con la gente? Con la gente. Con nosotros, con los rusos. Sí. ¿Por qué? Yo pienso que como que son, como por ejemplo, nosotros en Cuba nos vemos una vez y, ¿cómo tú estás? Hola, como hablamos nosotros. Aquí, por ejemplo, nos vemos una vez y es como que, hola, bien, no sé qué, bien, hola. Entonces a la segunda o a la tercera es que ya, no sé qué, ¿entiendes? No es como nosotros de primera, necesitamos primero conocernos. Vale, eso es verdad, es que porque yo creo que nosotros necesitamos un poquito de tiempo para acostumbrarte, por ejemplo, es como, vale, tú piensas que somos fríos, ¿sí o no? Como que no se ríen, como que no, yo pienso, en mi mente yo pienso que como que la vida esa del trabajo a la casa, como que no hay mucho de qué reírse. Como que no hay mucho de qué reírse, yo pienso eso. Entonces sí creo que son un poco fríos por esa parte. Vale, pero si tú tienes los amigos rusos, sí, o la mayoría de tus amigos conocidos de América Latina. No, tengo no solo cubanos, tengo dominicanos, ecuatorianos, rusos, chinos, hasta chinos ahí, sí. Tú dijiste que somos fríos, pero es como, ¿cuál es nuestra diferencia principal? Si tú ves mucha la diferencia entre la gente rusa y entre la gente cubana, si somos súper diferentes para ti o si tenemos algo común.
por ejemplo, en común tenemos los rusos y los cubanos que nos gusta la fiesta. Ah, nos gustan las fiestas. Sí, aquí hacen fiesta por todo. Aquí es día de fiesta. Hay fiesta. Y a nosotros los cubanos nos gusta la fiesta. Diferencia que nosotros los cubanos como que no nos gusta trabajar. Por ejemplo, a mí sí me gusta trabajar. No digo, pero en general. Porque tu tipo de trabajo es que te gusta hacer. Exacto. Sí. Es verdad. También puede ser porque allá en Cuba el salario no llena las expectativas como para vivir una vida normal. Es para sobrevivir, no para vivir. Y entonces aquí es como que la gente trabaja, es trabajo, casa, mentalidad nada más del dinero, ¿entiendes? Sí, sí, claro. Y dejan aparte un poco como que la risa, esa... Y los cubanos son más de disfrutar de la vida. Sí, disfrutamos más. Disfrutar de la vida, es verdad. Sí, eso. ¿Y tu vida ha cambiado mucho después de los eventos del 24 de febrero? Bueno, después del 24 de febrero, sí, para mí no ha cambiado mucho porque todo se ha mantenido igual. Es verdad que suben un poco los precios, pero como que no nos ha afectado, gracias a Dios. Somos muy religiosos. A mis amigos sí, muchos salieron del país. ¿Muchos salieron? Muchos se quedaron. Ah, pero hay gente que salió. Pero hay gente que salió. Por ejemplo, ¿cuántos de tus amigos salieron y cuántos de tus amigos se quedaron aquí? Por ejemplo, amigos míos se fueron para Cuba para después ir para Estados Unidos, para Nicaragua, y otros se quedaron trabajando en lo mismo, bailando aquí y esas cosas. Sí, hay muchos lugares aquí en Moscú donde tú puedes venir y bailar salsa, bachata con otra gente. Sí, y ahora mismo estamos en uno, Sí. Park Gorky, hay Gorky Park, ¿no? Gorky Park, sí. Y aquí, por ejemplo, esta zona es de salsa, hay una zona de souk. Souk. Eso es un baile es brasileño. otro tipo de baile. Sí. Entonces en la otra zona es de bachata. Y hay discotecas, Casa Agave, el Papa se llama. Y por ejemplo, ¿con cuál frecuencia se baila aquí, en este lugar? Aquí, solo en verano, como yo sí, entiendo. en verano. En verano creo que son como... Cada semana, ¿no? Sí, toda la semana. Cada... Miércoles, viernes, sábado y domingo creo que... es como 3 días por semana. Sí. Wow, es muchísimo. Mucho. Y yo creo que aquí hay mucha gente, ¿sí? Sí. Vale, hay mucha gente, aquí hay mucha gente rusa, latinoamericana, como de ambas nacionalidades. Muchos rusos. Muchos rusos. Y las chicas y los hombres. Sí. Hay quien viene a tomar cerveza, hay quien viene a bailar, hay quien viene a disfrutar después de un día de trabajo. Vale, ¿y tú no estás sorprendido de que es como los bailes de tu país, ¿sí? De tu cultura, son tan populares aquí en Rusia? ¿No estás sorprendido de eso? Sorprendido sí, pero no tanto porque nosotros en Cuba ya como que vemos que en Italia, ¿entiendes? No es como algo de wow. Por ejemplo, yo me sorprendo si, no sé, en Alaska, un país de eso que es inimaginable que bailen ahí en salsa, ¿entiendes? Sí. Pero nosotros en Cuba vemos que sí, que como que se ha ramificado y yo orgulloso de eso. Bueno, ¿y cuál tipo de baile a ti te gusta más? ¿A ti te gusta más bailar bachata, salsa o por ejemplo reggaetón o no sé, otros tipos de bailes? No, como tal me gusta más como que la salsa. ¿La salsa? Sí, la salsa. ¿Por la energía o...? Por la energía y porque uno se siente libre y disfruta lo que hace. La rumba también me gusta, la rumba. Sí, tu vida es súper diferente de la vida que tú tenías en Cuba. Sí. Es como, ¿cuál tipo de la vida tú tenías antes y qué tipo de la vida tú tienes ahora? Sí hay gran diferencia entre estas dos vidas. Sí, porque sí ha cambiado mucho, porque antes yo iba, por ejemplo, yo trabajaba en Varadero, en los hoteles, en un espectáculo con una compañía de baile, pam, nota, pam. Y nosotros era nada más bailar, la casa es de nosotros, no hay que pagar renta, no hay que pagar agua, sí el agua, pero
no hay que preocuparse tanto, ¿entiendes? Ah, es como, ¿a dónde no hay que preocuparse? En Rusia? Cuba. Ah, en Cuba. Ujú. Aquí, por ejemplo, aquí yo desde que me levanto tengo que ver, no tengo dinero para el metro. No, hay que recargar el metro, hay que recargar el internet, el agua caliente, que en Cuba nosotros calentamos el agua todavía, hay que decirlo, sin mentira. Calentamos el agua en la cocina y después lo llevamos y le echamos. y entonces todo hay que pagarlo, la renta hay que pagarla. En Cuba las casas son propias, por eso las familias viven todos en una sola casa, porque los hijos no pueden como que independizarse. Vale, tú me dijiste que tú tienes los amigos dominicanos, cubanos, Sí. chinos, y yo te quería preguntar, era una broma, ¿no? Sí, Vale, sí. porque la verdad Los es que en mi chinos, los ciudad hay muchos chinos. Sí. Chino conozco uno o dos. Vale, sí, es como por ejemplo en mi ciudad hay mucha gente colombiana porque estudia allá y nuestras universidades tienen algunas relaciones. La gente latinoamericana de cuáles países viene aquí a Moscú, porque yo sé que aquí hay muchos cubanos y por ejemplo de cuáles otros países latinoamericanos la gente viene aquí. Yo veo jamaicanos. ¿Quién? Jamaicanos. Jamaica. Ya, Jamaica. Sí. Ah, ajá, jamaicanos, vale. Ecuatorianos, colombianos, cubanos, por supuesto. Nosotros de la bandera siempre tienen que estar adelante. ¿Qué más? Dominicanos, argentinos, conozco. Argentinos. Vale. No. Y la mayoría, ¿y qué piensas? La mayoría de la gente es de cuál país? ¿De Cuba? ¿De Cuba o no? Sí, cubanos. ¿Cubanos son la mayoría? 100%. Ah, sí. ¿Y si tú visitaste otras ciudades de Rusia? Sí, visité Sochi. Sochi. Sí, fuimos a trabajar. Ah, sí. Murmansk. Murmansk, en realidad. Sí. Yo nunca he estado en Murmansk, pero una amiga mía vive allá y por eso me gustaría visitar. Sí, Murmansk ya. Ya. y ya. Y ya. Vale. ¿Y cómo te ves tu vida, por ejemplo, en 5 años? Si tú planeas quedarte aquí en Rusia o si a ti te gustaría tratar la vida en otro país. Bueno, yo en 5 años, yo me quedo aquí. ¿Tú te vas a quedarte aquí? Sí. En 5 años yo pienso ya estar en las Maldivas, millonario, en las Maldivas tomando champán. Sí, puedes compartir con nosotros tus sueños. Por ejemplo, ya tienes la escuela de baile. Sí. Si vas a hacer una escuela más grande, ¿o qué planeas hacer durante estos 5 años? Bueno, lo que planeo yo, espero que se dé, con el favor de Dios, estamos trabajando, siempre trabajando, sin desviarse. Quiero hacer fiestas latinas, quiero hacer mi marca de zapatos, quiero hacer ropa, quiero hacer muchas cosas. ¿Y tú piensas que aquí en Rusia un extranjero puede desarrollar su potencial y puede lograr sus metas? ¿Tú piensas Sí. que es posible para un extranjero? Sí, yo pienso que sí, porque se ha hecho, se hace. Sí. Y si tú tienes algunos amigos que, por ejemplo, no sé, que trabajan en algunas empresas o solo bailan No, tengo. o tienen otros tipos de trabajos. Tengo amigos que como que me dan consejos empresariales, ¿entiendes? ¿De qué? Como emprendimiento. Y sí, ¿Y dónde trabajan estos diseñadores de zapatos, amigos? que dirigen una compañía, que tienen varias empresas de masaje, de escuela de baile, ¿entiendes? Pero es como son los trabajos más o menos creativos, ¿sí? Sí. No es un banco. No. Vale, vamos a imaginar que hay un chico cubano bastante joven que planea venir aquí a Rusia. ¿Cuál consejo tú podrías darle? Sí, claro. El primero de todo es estudiar. ruso, Estudiar. el idioma. Porque muy difícil. El ruso es muy difícil. Ajá. Es como estudiar ruso antes de venir Antes aquí. de venir. Si puede hacerlo, que lo haga antes de venir. Y nada, sin miedo. Nosotros los cubanos somos
somos personas que no tenemos miedo a luchar, ¿entiendes? Y venir y ya, que no digan nada, no, esto está malo, no, esto está bueno. Tú eres tu dueño de tu propio destino y camino. Vale. Y tú es como, piensas que es bastante, por ejemplo, que un extranjero puede vivir y ganar aquí y que sea bastante para la vida aquí. ¿No piensas que la vida en Moscú, en Rusia, es súper cara? Es como Es tú. que no sé, porque donde único he estado aquí, no sé, no te puedo comparar. Para mí, Es normal. normal. Tú ganas y como gastas. Y vivo normal, según lo que, por ejemplo, mi mentalidad, según lo que yo trabaje, es como voy a vivir. Si yo trabajo mucho, Sí. vivo bien, normal. Vale. Y la última pregunta para ti es si tú no arrepentiste de la decisión venir aquí a Rusia, Ahora no. ¿no? Pero antes, Sí, ¿sí? sí, antes sí. ¿Por qué? Antes, como en Cuba había muchos contratos de trabajo, los bailarines tenían contratos, no sé, para Turquía. ¿Por qué Turcia? Yo pensaba en Turquía, ¿no? Turquía, sí, Sí. на русском. На русском Турция, да. Турция. Да. Ага. No Wisława, Shira, ya знаю. Ajá. Так. Y Es como cuando viniste aquí, ¿arrepentías un poquito? sí, Jamaica también teníamos la posibilidad de ir, pero no era como que a vivir tu vida, era trabajar en un hotel, era vivir la vida de otra. Yo quería trabajar yo y buscarme la vida yo. Pero ahora no arrepentías. No, ahora bien. Ahora estás bien. Muchas gracias por la entrevista. Fue súper interesante hablar contigo. Gracias.